Y ya nada más presentación con Paulina. Buenas tardes a todas y todos. Una disculpa por los errores técnicos, pero ya estamos aquí. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la maestra Claudia Vázquez. Ya hizo cara como de que no es un honor, pero sí es un honor, ya que la escuchen van a ver por qué. Ella es egresada de la Facultad de Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual. Tiene 40 años de experiencia de trabajo en el Hospital Psiquiátrico Infantil con niños preescolares, escolares y adolescentes con problemas de aprendizaje. Diplomado en neuropsicología, diplomado en tanatología. Está también, es facilitadora de la escuela para hijos y padres. Y como pueden ver, pues tiene muchísima experiencia con respecto a la psicología infantil en este tema. Entonces, pues te dejo el tiempo, Clau, para que puedas recuperarlo y puedan aprender de ti todos nuestros compañeros. A ver, Claudita, no se oye todavía. ¿O ya nada más se las voy platicando? Estamos ahorita viendo para compartirla, pero si puedes ir comenzando Sí. en lo que me la paso. Bueno, lo que se puede. Bueno, mucho gusto para presentar con ustedes, maestras. Para nosotros son muy queridas, son muy especiales todas las maestras, y ojalá siempre se pudiera trabajar conjuntamente. Actualmente nosotros, pares, por lo que vemos de los niños que estamos atendiendo, ¿verdad? Como que cada vez hay más conflictos, más problemáticas en el salón de clases. Entonces, el trabajo pues es realmente una misión inconmensurable de la labor que tienen que desempeñar. Creo que cada vez está más difícil. Nosotros pensamos por la conducta de los niños, y a lo mejor hasta por limitaciones que ustedes tienen, de que no pueden, de que no tienen Claudita, otros sistemas, pero otros apoyos escolares y que la pobre puedan Tony la que ayudar a anda estos. sufriendo con detrás de ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, creo que Lupita ¿Ya estaba te pasó? diciendo algo, no te preocupes. Ya podemos verla solo. ¿Ya? ¿Sigo yo adelante? Sí, ya estamos viendo tu presentación. No sé si tú puedes verla. Nosotros sí la podemos ver, Pau. Ok, déjame ver cómo puedo hacer para que Clau la vea. Entonces, ustedes ya vieron con Lupita, creo, todos los aspectos básicos que se requieren para poder aprender. Dentro de uno de ellos, pues, el fundamental es la atención, ¿verdad? Si no podemos tener periodos adecuados de atención, pues es muy difícil que podamos aprender algo, por más inteligentes, brillantes que seamos, ¿verdad? Entonces, la atención es fundamental. Y el trastorno por déficit de atención, bueno, como su nombre lo dice, pues una de las afectaciones principales pues es la atención. ¿Sí? Entonces, aquí una de las primeras láminas que les preparé comenta que dice: la atención se encuentra involucrada en las distintas operaciones mentales que intervienen para el aprendizaje de cualquier cosa que tenemos que hacer. Y es un proceso, como sea, crucial para que cualquier conducta pueda llevarse a cabo y controlar prácticamente todo, desde los detalles más pequeños hasta las cosas más importantes. Por eso es que las fallas en esta pueden tener efectos desafortunados de carácter generalizado. Ahora, ¿qué implica la atención? La atención implica la atención selectiva para rasgos muy relevantes de la tarea. Necesitamos focalizar exactamente qué es lo importante de lo que nos estamos hablando. Después es mantener focalizada esta operación, esta atención sostenible. Entonces, pues, podemos atender un ratito, que es muy interesante, pero ya lo demás nos los perdimos. Entonces es mantener el esfuerzo mental, eso requiere mucho.
filtrar las distracciones, a pesar de que estemos oyendo algún ruido, alguien está fallando en la mesa, alguien está ciclando, podamos evitar no quitar nuestra atención. Después, jerarquizar la prioridad de los estudios que los rodean. Ahí la prioridad es, en el caso de los maestros, pues lo que ellos nos están tratando de decir, de enseñar. Y después recuperar esa información en la memoria, ¿sí? Muy importante, y mantener la motivación del trabajo. Dice que aquí los niños motivados están interesados que pueden obtener mejores resultados. Estoy poniendo mis hojas. La atención, entonces, después la definición del trastorno del déficit distinto nos habla que el TDAH es un patrón persistente de síntomas de atención disminuida o hiperactividad con impulsividad. El niño puede cursar con ambos, tanto ser muy distraído y además ser muy hiperactivo, que se está moviendo mucho y muy impulsivo. Antes de pensar las cosas ya está reaccionando, ¿sí? Los síntomas no son solamente una expresión de conducta oposicionista, que sea desafiante, que sea hostil, sino que hay algo más en cómo él puede, la dificultad para mantenerse concentrado para aprender algo, ¿sí? El TDA se considera que es un trastorno neurobiológico que determina una pauta madurativa distinta y persistente en los niveles cognitivos, adaptativos y conductuales. Y su origen presupone una disfunción del sistema nervioso central. Hace unos años, hace más de 20 años, incluso se hablaba de disfunción cerebral mínima. Después se cambió el nombre y ahora es el trastorno por déficit de atención. Las investigaciones recientes apuntan que el trastorno de déficit de atención es un desorden familiar, ¿sí? Y asociado a diferencias en la estructura, el metabolismo, el procesamiento del sistema nervioso central. O sea que no solo que la familia también tal cual puede tener esas mismas dificultades. Las siguientes investigaciones recientes nos apuntan a, bueno, que es un desorden familiar. Y se considera que es un trastorno crónico, ¿sí? Esto es importante, no es algo que nos está pasando de repente. Nosotros podemos tener problemas de atención en un momento dado cuando tenemos ciertas dificultades o ciertas cosas incluso importantes que van a pasar en nuestra vida, o que va a pasar la hija, y en ese momento podemos descuidar, bajar la atención en otros aspectos de nuestra vida, tenemos alguien interno, pero en esos periodos nosotros no pongamos atención, no nos va a diagnosticar lo que tenemos de déficit de atención. Son situaciones especiales en las que nosotros retiramos nuestra atención de algo que sería muy importante, vamos a decir, como el trabajo, para depositarla en otras cosas que nos están preocupando. El desorden del TDA es un trastorno que afecta indirectamente las capacidades del sujeto. Esto no quiere decir que el niño continuamente va a hacer un fracaso en matemáticas. Tiene problemas de repente en situaciones más difíciles, ya sea que no le entienda el maestro, no le gusta cómo da la clase, entonces ahí pero tal vez con otro maestro, en otro grado escolar, con alguien que lo apoye individualmente, podrían mejorar y prestar más atención. No quiere decir que sea una discalculia lo que tiene, sino es un proceso de falta de atención, ¿sí? Donde depende de cómo van entendiendo las cosas, de cómo las escucha. Es también un específico que afecta las funciones cognitivas en especial. Cuando dice que es inespecífico, pues como les digo, no tiene por qué ser alguien que no va a poder con la lectura, que sería una dislexia, o no va a poder con la escritura. Se le van a complicar esta por los problemas de atención, pero no es un problema que TDA que afecte directamente y para siempre la lectura, las matemáticas, ¿sí? También puede afectar la capacidad para aprender en la medida que el aprendizaje requiere de atención. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Te escuchamos solo que muy bajito. Te estoy hablando bastante fuerte, ¿eh? A ver, Deja ver acá, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor? Yo sí te escucho bien. Yo desde acá sí te escucho bien. No sé Sí se los demás. escucha. ¿Sí? ¿Sigo adelante? Sí, sí.
Bueno, síntomas de falta Sí, adelante. Sí. Voy a tratar de elevar más la voz, pero ya casi estoy gritando. ¿Los maestros se escuchan? ¿Sí? No, la verdad no se escucha muy bien. Yo sí te escucho bien, no sé, algunos a lo mejor. Procuren utilizar audífonos, las personas que escuchan bajito, porque eso les va a mejorar mucho la experiencia. Entonces, si pueden hacerlo, se lo sugiero. Sí, a ver. Perdón, yo escucho bien claro la voz de todos, menos la voz del expositor. Ay, qué barbaridad. Ah, Ok, yo sí escucho bien todos. Recordemos te escucho. recordemos por favor que estamos tratando de resolver mediante una alternativa y quizás por eso no vamos a tener la misma calidad que en otras ponencias. Se está proyectando desde, la doctora se está conectando desde otra plataforma y estamos proyectando. Entonces, esto es lo mejor que podemos tener. En el momento les pedimos su cooperación para que ustedes puedan encontrar los medios y puede ser unos audífonos para que puedan pescar bien la información. Les agradecemos muchísimo que podamos hacer equipo el día de hoy para poder lograr, pues, tener este espacio. Sí, de todos modos se va a grabar y el sonido sale de la misma computadora, entonces en la grabación seguramente va a estar mucho mejor el sonido. Sí, seguimos adelante. Adelante, Clau. Vamos en síntomas de falta de atención. Bueno, los síntomas serían, pueden ser todos, pueden ser algunos, pueden ir cambiando. Dificultad para prestar atención cuidadosa. Dificultad para sostener la atención por mucho tiempo. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Que generalmente es por mucho tiempo. Tienen una característica, es periodos cortos de atención. Eso es una característica fundamental. Parecen no escuchar, porque a veces les dijo uno, oye, es que quedamos, ni en cuenta, no nos escucharon para nada. No sigue instrucciones y no termina los trabajos. ¿Sí? También presenta dificultad para organizarse. Evita involucrarse en tareas que requieran de un esfuerzo mental sostenido, ¿sí? Y pierde cosas que son necesarias. Se distrae, es olvidadizo, ¿sí? Y aquí vienen los síntomas de hiperactividad. Es inquieto, se mueve mucho. Hay otros que no son inquietos, que no se mueven para nada. Se levanta de su asiento frecuentemente, corre, trepa, es inapropiado hacerlo. Está en continuo movimiento, desde que esté sentado, está tamborileando los dedos, moviendo los pies. Responde antes de escuchar la pregunta completa. Esto, fíjese, tienen un dato importante de impulsividad. Por eso frecuentemente no razonan, no piensan antes de actuar, sobre todo cuando tienen problemas de la escuela y matemáticas que resolver. Luego lanzan respuestas sin haber comprendido lo que se les solicita. Esto es muy frecuente y lo observo yo aquí con todos los niños. Les dice uno, a ver, les pone una actividad. Vamos a decir algo sobre operación, sobre resolución de problemas, que los podemos poner muy sencillos, pero inmediatamente ya están aplicando una operación X y te dicen ya concluir y resulta que no han entendido de qué se trata la consigna. ¿Sí? Después habla excesivamente, responde antes de escuchar la pregunta. Está uno preguntando algo, sí, ya sé, ¿qué es lo que sabes? De tal manera no saben, ¿verdad? Y inmediatamente ya están contestando algo que no han ni siquiera entendido. Presenta problemas para esperar su turno. Interrumpe, se entromete, ¿verdad? Interrumpe, pero estamos hablando de historia y de repente sale una pregunta con otra cosa que no tiene nada que ver con la historia. Ocasiona importantes alteraciones de su vida escolar, familiar, humana. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los criterios que se dice para considerar la presencia de trastorno por déficit de atención? Bueno, se requiere, sí, porque muchos podemos pasar, todas las personas en general consideran que podemos tener momentos en que nuestra atención está focalizada en otros aspectos, porque hemos tenido, como les decía anteriormente, pues un problema familiar,
o algo que no es un problema, que nos tenemos que organizar y que nos vamos de vacaciones, en fin. Igual los niños se cambiaron de casa, se cambiaron de escuela, se divorciaron los papás, eso puede dar la impresión porque estos niños están más inquietos, sin ser necesariamente, ¿verdad? Entonces se requiere que para que se haga el diagnóstico, estos niños deben tener, cuando menos los últimos meses, tener la presencia de estos datos, ¿sí? En adolescentes y en adultos se requiere que tengan al menos 5 síntomas de los que ya les mencioné. Ahora, los síntomas deben presentarse con frecuencia y corresponder a la edad de desarrollo del niño. Ustedes me van a decir que tenemos un adolescente, ¿sí? Tenemos un adolescente de 12 años. Resulta que en un momento ha empezado a tener conductas, vamos a decir, que se hizo pipí, o se pone demasiado inquieto. Yo creo que eso ya no correspondería para su edad, eso ya no sería TDA, eso es otra. Que se haya considerado, entre comillas, normal y empieza a tener conductas muy infantiles, no corresponde a eso. Por eso se dice que son síntomas de acuerdo a lo esperado de la edad del niño. ¿Sí? ¿Algo que me quieran decir? ¿Alguna duda que Bueno. tengan? No, me parece que no. Bueno, ¿seguimos? Sí, por favor. Sí, entonces los síntomas deben presentarse con frecuencia y corresponder al desarrollo del niño, ¿sí? Obstaculizan significativamente su funcionamiento social, académico y ocupacional, ¿sí? Es muy importante, varias áreas, no solo la escuela, ¿verdad? Sino socialmente también. Pueden caer muy simpáticos. Hay niños que son muy simpáticos, eso no se les va a quitar con el TDA, ¿sí? ¿Verdad? Y lo ocupacional también. Ahora, varios síntomas deben haber surgido antes de los 12 años y observarse en 2 o más ambientes, ¿sí? Tanto en la escuela, en la casa, en reuniones familiares. Ahora, los síntomas pueden variar en severidad y pueden denominarse trastornos cuando alcanzan ya niveles excesivos, ¿sí? Cuando ya es difícil mantenerse en un salón, mantenerse 40 minutos atento a las clases, ¿sí? En fin. El trastorno de déficit de atención es un trastorno con altos índices de comorbilidad en otras patologías. Esto, hay médicos que hablan, y creo que es muy acertado, que el TDA es como cuando si nos subiéramos a un tren varios niños y todos tienen diagnóstico de TDA, conforme va avanzando ese tren, se va desarrollando, el tiempo va incrementando, se van volviendo adultos, vamos viendo que algunos casos, o varios de estos niños diagnosticados inicialmente con TDA, van a tener otros trastornos de alguna manera más importantes, trastornos en la personalidad, otro tipo de problemáticas. O sea que el TDA evolucionó a otro tipo de problemas que en un momento dado puede ser más serio. No se presenta en todos los casos, pero sí van a ser como unos precursores de datos de la personalidad más adelante, ¿sí? El TDA afecta más a los varones que a las niñas, en una proporción de 2 a 3 de pruebas poblacionales y aproximadamente 4 a 1 en muestras clínicas. El TDA aumenta el riesgo, esto es muy importante, de que a lo largo de la vida, como les decía, existan otros problemas cognitivos, emocionales, conductuales. Y hay muchos datos en la bibliografía de Estados Unidos en que en adultos se ha suscitado porque que tienen repetición de grados escolares, suspensiones, expulsiones, relaciones deficientes con las familias, compañeros, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, agresividad, y mucho en los adolescentes tienen información bastante de que llegan a delinquir, son más propensos al abuso de sustancias, tienen dificultades en el empleo, matrimonio, economía, etc. ¿Sí? No necesariamente les pasa a todos, pero aquí estamos hablando de comorbilidades. Ahora, aspectos asociados al TDAH, por ejemplo, conductual,
Funcionan mejor en situaciones de uno a uno que en un grupo. Por eso es importante, a veces se les pediría a los maestros que si los pueden evaluar individualmente, porque no es lo mismo sentarse en el escritorio y contestar las preguntas del examen, que cuando la maestra personalmente le hace las preguntas y puede explorar más, un poco más, si es que el niño pues tiene ciertos conocimientos, desconoce totalmente o sí tiene una idea de lo que se le está preguntando, o incluso la puede contestar perfectamente bien con la ayuda de la maestra. O podemos directamente tener una idea más clara, ¿verdad? Porque en un examen escrito, bueno, personalmente el niño está solo, tiene tiempos determinados para hacerlo y pues se pueden desorganizar incluso más por la misma ansiedad que produce la situación del examen. Ahora, estos niños se comportan mejor en situaciones nuevas que familiares en general, no necesariamente. Tienen dificultades cuando las consecuencias de sus acciones no son inmediatas y consistentes, cuando no cuentan con justicia. Hay muchos niños, ustedes lo deben de saber, todas que son maestras, que las mamás desde lejos, ¿no? Deja eso, hasta que rompe eso, o se cayó del árbol, ¿no? Entonces, las mamás no saben tampoco, hay muchas mamás con muchas dificultades para poner límites, para marcar prioridades en la formación educativa que estos niños deben de tener. ¿Dificultades? ¿Tienen dificultades? ¿Sí? No, nos preguntan, aprovechando la interrupción, Claudia, ¿quién es el especialista que diagnostica? Bueno, el especialista aquí nosotros en el hospital, nosotros tenemos los médicos de psiquiatras infantiles, ellos son los que nos los canalizan a las terapias que corresponden, ¿sí? Ok, gracias, Clau. Ahora, finalmente, pues, nosotros, la experiencia de Alzheimer, pues podemos decirlo, pero nosotros aquí en la institución, o básicamente son los psiquiatras. Desgraciadamente yo he visto que en particular muchas mamás siempre tienden a llevarlos o los neurólogos o llevarlos a que les saquen el electroencefalograma. Eso a mí, bueno, en un momento dado que conozco familias que llevan a todos los niños para que les saquen el encefalograma, suponiendo que ahí les van a decir cuál es el problema que tienen. Y a veces no tienen nada que ver, ¿no? Sí, claro. Tienen dificultades, pero las consecuencias de sus acciones son inmediatas y persistentes y cuando no cuentan con supervisión. Dificultades en el seguimiento, ya se les comenté, normas y límites, y una dificultad muy grande para poder relajarse. Fíjense que haciendo respiraciones, escuchando música suave, yo he logrado que los niños ya estén más relajaditos cuando empezamos a entrar en acción con otras actividades. En el aspecto cognitivo tienen un sentido del tiempo disminuido, ¿no? Y dificultades para planear y anticipar. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso de las dificultades para planear y estudiar. Tienen dificultades en memoria de trabajo y en acceso a la memoria a largo plazo. Está para recordar las cosas que pasaron hace tiempo. Tienen rapidez y falta de exactitud en procesos de percepción y análisis de información. Es donde entra todo esto, lo que les digo, que son muy impulsivos, ¿sí? No piensan antes de actuar. Tienen un estilo de procesamiento más superficial y por lo general, repito, irreflexivo. Pobre desarrollo de habilidades metacognitivas, ahorita les explico más de esto, y dificultad para resolver problemas, de preferencia por los aritméticos. En la parte emocional se encuentra mucha la habilidad emocional, ¿no? En muchos en los operativos, sobre todo, tienen arrebatos temperamentales en situaciones de estrés. Se pueden darles ataques de risa, quieren ser muy simpáticos o caen en una rabieta. El estado de ánimo es explosivo, intenso, que termina instantáneamente y no registran el impacto de estos en los demás. Su desarrollo emocional, y por ende viene siendo inmaduro, y tienen dificultades a veces para tratar de ser empáticos con los demás. Socialmente tienen dificultades para comprender lo que es apropiado y comportarse adecuadamente, aun cuando se ha comprendido lo que se espera de ellos.
Sí, porque les digo, muchos de ellos son niños o niñas muy inteligentes, pero están actuando y en un momento no pueden tener excelentes resultados en algunos exámenes del semestre, algún examen mensual, en alguna actividad, que es lo que a veces nos confunde, ¿no? ¿Por qué se puede hacer esto tan bien? ¿O por qué el semestre pasado salió tan bien en esto? ¿Por qué ahora bajó tanto? ¿Sí? ¿O por qué estuvo un mes que se portó como un angelito, estaba muy bien y ahorita otra vez, ¿no? Cambios de maestro, pues vayan ustedes a saber. Tendencia a ser intrusivos en el espacio y las necesidades de los otros. Dificultades para cooperar, respetar jerarquías y seguir las reglas cuando pueden. Les encanta hacer trampas, hacerse los graciosos, eso puede ser. Ahora, esto es muy importante, les voy a hablar un poquitito breve de qué son las funciones ejecutivas. Esto se está usando desde unos años para acá. Las funciones ejecutivas se refiere a que son aquellas capacidades mentales necesarias para formularse metas, planificar cómo llegar a ellas y llevar a cabo estos planes de manera eficiente. Son el núcleo de todas las actividades sociales útiles, actividades constructivas y creativas. Yo cuando les platico a los papás, les digo es que es una receta. Ustedes tenemos una receta para hacernos un huevo. La receta es, bueno, primero pues tengo mi sartén, saco el aceite, saco los dos huevos, lo prendo a la lumbre bajito y entonces empiezo a poner un huevo cuando ya el aceite está calentando, pero tengo que seguir un orden. Si ese orden no lo sigue, las cosas no salen bien. Entonces, las funciones ejecutivas se refieren, desde mi punto de vista, en organizarlo. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué sigue? Y estos niños generalmente tienen una desorganización general, ¿no? Estamos hablando, saca el cuaderno, saquen su lápiz, entonces ya sacaron la torta, se les perdió la mochila, no la ayudaron. O sea, hay un desorden, ¿verdad? Esto es muy importante que las mamás pudieran aprender. El niño desde la noche tenga su uniforme listo, su ropa, que a la mañana siguiente no tengan que andar buscando dónde están los calcetines, se perdió un tenis. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Que tengan su mochila, que tengan todo lo necesario para que a la mañana siguiente no tengan que andar corriendo también. ¿Dónde quedó el libro? Yo que cuando llego los niños los veo, los jovencitos muy desordenados, ¿no? Se les da un cuaderno, ¿dónde está el cuaderno que estabas trabajando? No, pues ya no lo trajeron, se les pidió algo, se les olvidó. Entonces hay una desorganización. Y desgraciadamente también lo observamos en las mamás. Yo creo que aquellas mamás que sean obsesivas con las secuencias de los pasos a seguir, para que en la mañana se tenga lo necesario listo para que se pueda vestir, arreglar, ya no tengan que andar buscando eso, ese niño va a funcionar mejor. Le estamos dando un marco de referencia para que las cosas salgan mejor. Y además también puede ser una cosa a la vez, una cosa, ¿no? Tráete la torta, busca el tenis, lávate los dientes, entonces todo se vuelve caótico y estos niños funcionalmente también, en vez de que tengan orden, pues siguen teniendo una desorganización muy grande dentro de sus propias casas. ¿Sí? Las funciones ejecutivas, a mí me gusta esto que señala Klemberg y Forman, señalan las funciones ejecutivas organizan las funciones mentales para poder desarrollar las tareas de la vida diaria. ¿Sí? Nuestras funciones mentales solitas por sí mismas pueden ser maravillosas, pero si no hay un orden, ¿cómo las vamos a ordenar? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué después? ¿Qué segundo? Las cosas no van a funcionar. Y estos niños requieren muchísimo de esa intervención. ¿Sí? Ahora, como en los trastornos del déficit de atención con problemas específicos de aprendizaje. El TDA puede ocasionar problemas de aprendizaje, pero no dificultades específicas de aprendizaje. El TDA no tiene que ser no tiene que ver con no tiene que ver con una discalculia, no tiene que ver con una dispraxia, no tiene que ver con, sí, tiene que ver con problemas de atención. Por eso se dice que no es exclusivo, va a afectar todas las matemáticas, no es exclusivo, va a afectar toda la lectura. Pues aquí la comorbilidad se dice cómo se va a distinguir el trastorno de déficit de atención y los problemas específicos.
y esto se puede atribuir a numerosos factores. Por ejemplo, hay superposición de problemas académicos y de atención asociados en ambos trastornos. Hay definiciones poco precisas en los límites, heterogeneidad en los criterios de definición y la frecuente presentación clínica de dos trastornos en los niños con el mismo problema. El TDA y los problemas específicos son dos entidades clínicas distintas, ¿sí? Que pueden darse simultáneamente en el mismo niño, pero a la vez son distinguibles entre sí. Los dos trastornos son diferentes en cuanto a su disfunción neuropsicológica, su base neurobiológica. En general, los estudios sugieren que la comorbilidad del TDAH y los problemas específicos ocasionan que se presenten más problemas generalizados de atención y más problemas disomotores. Y si un niño tiene los dos, en lo que principalmente se va a afectar, sobre todo al inicio de la primaria, son problemas generalizados. Así el niño va a tener problemas de atención de todo, ya sea porque es inquieto, porque tiene otro tipo de problemáticas también, y problemas disomotores, ¿sí? El TDA se define solamente en términos de manifestaciones conductuales, con un inicio anterior a los 7 años. Por sí solito no ocasiona problemas específicos, como les dije antes, dislexia, discalculia, disgrafia. La diversidad de déficits que implican los procesos atencionales no correlacionan directamente con aspectos fundamentales relacionados con las áreas académicas, ¿sí? Esto creo que ya se los comenté, ¿verdad? En el TDA, de repente me puede ir muy bien en matemáticas, de repente pero cuando hay un problema específico de aprendizaje, no es que ahorita sí funcione y ahorita no, ¿sí? Ahí es consistente el problema en lectura, es consistente el problema en escritura, es consistente el problema en matemáticas. Después de entrar a la secundaria, esto ya se vuelve secuelas de aprendizaje. Los niños con la combinación de problemas generalizados de la atención y dificultades visomotoras, eso ya sería un problema específico de aprendizaje, suelen ser más rechazados por los compañeros, ¿sí? La contribución a los problemas específicos es falta de popularidad, liderazgo. Son los niños torpes, que están en las cosas, pueden generalmente a veces andar más sucios, porque se caen, se tropiezan, en fin, son sucios en sus trabajos. La contribución del TDA es una conducta que puede ser desafiante, negativista o perturbadora, asociado a el problema psicomotor. Los maestros de los niños con trastorno con déficit de atención y TDAH consideran que estos tienen un funcionamiento escolar inferior a los de sus compañeros, ¿sí? Las dificultades en su mayoría son ocasionadas por, como dije, déficits atencionales que empobrecen funciones ejecutivas. Ahí hay un desorden, ¿verdad? Y funciones ejecutivas implican memoria de trabajo, resistencia a la distracción, evitación de respuestas impulsivas, capacidad de planeación y organización. Los aspectos 1 y 2 influyen conductual. También hay, bueno, sigue la comorbilidad con trastorno Vemos estos se empiezan a partir de los 7 años, que se observan ya más en la primaria, porque se espera una mejor madurez de los niños. Y aquí podemos encontrar frecuentemente edades, motores, perceptuales, y la evolución posterior de esta triada en la adolescencia correlaciona con mayor número de accidentes de tráfico, lesiones físicas, trastornos depresivos, ¿sí? El TDA y los problemas de lectura, ¿verdad? El déficit en la atención sostenida, inhibición de respuestas y otras funciones, corresponde a lo que es el trastorno por déficit de atención. Y si hay una dislexia, para comprender, hay más déficit, se enfocan en los déficits en procesamiento fonológico, en la velocidad de discriminación y de memoria verbal, ¿sí? Entonces aquí se juntan los dos aspectos, ¿sí? El déficit de atención con dificultades en conocer las letras por sus sonidos, básicamente por sus formas, en la velocidad que ellos pueden ir discriminando y en la memoria verbal. ¿Sí? En estos casos se les dificulta subrayar también lo importante mientras leen, ya que no distinguen la prioridad de los distintos niveles de detalle.
logran decir nombres, fechas del tema, pero generalmente cuando les preguntan al final, bueno, ¿qué tema trataron? Entonces ya no saben qué fue lo que trató, ¿no? Como no les gusta esforzarse, o más que no les guste, yo creo que realmente les cuesta mucho trabajo, es el esfuerzo sostenido. La idea de que tienen que mantenerse atentos para poder resolver algo, ¿sí? Tienen una dificultad para eso. Entonces también no comprenden nada de lo que leyeron, por lo tanto no pueden ir ligando esa información con los conocimientos posteriores. Entonces aquí estamos hablando de la comorbilidad, ¿verdad? Trastorno con déficit de atención con problemas en la estructura. También aquí tenemos comorbilidades de problemas de atención, problemas específicos de la expresión escrita, se llaman disortografías y disgrafias. Las disortografías ya ves que pueden cambiar las letras unas por otras, las confunden, ¿verdad? Ahora que más que nada se usan letras que son puras bolitas y palitos. Y disgrafia, que es la caligrafía, ¿verdad? Hay niños, ahorita les vemos aquí jovencitos que es ilegible. Incluso lo he visto también en algunos expedientes de los doctores, ¿eh? Ahora, son los menos estudiados y tienen una correlación muy alta con los problemas de lectura. En lo que corresponde al TDA son impulsivos. Al ser impulsivos ya estamos que no están dándose el tiempo de pensar y razonar sobre lo que se les está diciendo. Déficit de planeación y organización, aquí estamos viendo funciones ejecutivas y son inconsistentes. Esto es muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita sí lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué mañana ya no? ¿O por qué sacó cero si ya sabía? Eso es en cuanto al TDA. Y en cuanto a la disgrafia y ortografía, tiene ortografía deficiente, caligrafía desorganizada y a menudo ilegible, dificultad en construcción de frases, poca fluidez en la escritura. ¿Sí? Se les dificulta tomar apuntes y hacer resúmenes. Imagínense la dificultad para un niño o jovencito de secundaria. Si no se organiza, sacar un resumen significa que tenemos que hacer lo más importante y significativo en breve, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué es lo más importante? Pues ahí es una dificultad de la organización de estos niños, ¿no? No sabe qué es lo más importante. La redacción, como es extremo difícil, ya que implica un buen control de la atención y organización de sus pensamientos, a la vez que vayan observando y escribiendo. Por aquí, comorbilidad con trastornos de déficit, ¿no? Sí. Y problemas específicos de cálculo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, te seguimos bien. Vamos. ¿Sí? Ah, bueno. No hay preguntas. Entonces, aquí algunos niños con TDA particularmente vulnerables son más vulnerables a estos dificultades de cálculo. Cálculo implica mucho más procesos. Entonces, seguramente por eso se dificulta más, ¿verdad? Tienen escasa velocidad de recuperación, que altera la adquisición y mantenimiento de límites. Esta interferencia da lugar a un cómputo lento, inexacto, con la consiguiente alteración de la adquisición y uso de operaciones de cálculo más avanzadas. Los jóvenes que vemos aquí, que ya están en secundaria, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, no las saben hacer. Si el que la sabe mejor, más o menos sabe lo que tiene que hacer, pero generalmente se equivoca. No recuerdan las tablas, no tienen un procedimiento para ver cómo ellos pueden recuperar esa información de las tablas, ¿verdad? No tiene como apoyos que ellos mismos hayan desarrollado para comprender en qué consiste una tabla de multiplicar, pues es la suma, ¿no? De una cantidad. Entonces, si no se sabe la tabla, no tiene esa como herramienta extra que le puede ayudar a sacar la tabla, aunque se lleve más tiempo, ¿verdad? Después no saben cómo columnar, ¿sí? Y después al rato, porque están haciendo una operación, están equivocando, y al rato ya es multiplicación, pero están haciendo resta, ellos solitos se confunden mucho. Entonces, escasa velocidad de recuperación, tienen una computación lenta e inexacta. Ojalá no más fuera lenta, si es que se están ayudando con otras cosas, pero además es inexacta. Y también tienen una alteración en la adquisición y uso de operaciones de cálculo más avanzadas, ¿verdad? Bueno, también vimos la escasa habilidad que tienen para automatizar.
se puede atribuirse a la tendencia de evitar ejercicios reiterativos y a sus habilidades limitadas para atender. También los problemas están estrechamente vinculados con la desatención, más que con la hiperactividad e impulsividad. Si no hay atención, si no hay concentración, pues no podemos, ¿qué les diré? Sistematizar algo, ¿no? Porque ya se me olvidó, pues ya se me olvidó qué es lo que tenía que hacer, ya no supe qué era primero. Los errores más destacados a veces están en la productividad, no terminan sus trabajos. El problema, las operaciones. Cometen muchos errores de cómputo, a veces se hacen bolas con los procedimientos de las operaciones, no se fijan en los detalles, los signos más, los signos menos de las operaciones aritméticas, ¿sí? Le cuesta trabajo el cálculo mental, se les pide uno que vayan contando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4, para comentar la tabla, dicen, mira, lo que tienes que hacer con la de 5 suma 5, las horas 5, las horas 5, a rato ya se perdieron. Les cuesta trabajo, como en las tablas de multiplicar, requieren de apoyos concretos, dedos para hacer eso. Y que les vengo utilizando todo lo que sea visualización para que finalmente puedan ayudarse un poco más. Resolución de problemas. Tenemos un problema, como les podemos entender qué motiva el problema, qué pensar, razonar, qué me está pidiendo, ¿sí? El problema es un buen ejemplo de cómo podemos enseñar a pensar a los niños y a razonar. Y están acostumbrados a que resuelven todo inmediatamente, ¿no? Pero totalmente equivocado. Y no revisan, otras cosas nunca revisan, ¿sí? Curiosamente se le pasan a uno. El hecho de que ellos se revisen es muy bueno, que ellos detecten sus dificultades, que ellos detecten sus problemas, es un buen trabajo que ellos lo hagan, ¿verdad? Porque se acostumbran a revisar sus maestros. Yo no tengo nada que ver. Ellos deben de revisar, porque ese también es un aspecto donde ellos están analizando, están trabajando con sus procesos cognitivos para averiguar en qué les está fallando. Después viene como comorbilidad del TDAH y trastornos de la comunicación. ¿Sí? El TDAH se relaciona también con trastornos del lenguaje, no con los del habla, ¿sí? Entonces ahí sería como la organización del lenguaje. Esta comorbilidad presenta un alto riesgo de que posteriormente se desarrolle pues, un problema específico de aprendizaje, principalmente en el área de lectura. La mayoría de los problemas presentados en el área del lenguaje se refieren al área de la pragmática, cómo utilizo yo mi lenguaje para explicarme, para darme a entender, ¿sí? Las dificultades en el uso apropiado del lenguaje en contextos sociales, circunstanciales y comunicativos. Aquí puede haber una excesiva, ¿verdad? Sí, los niños pueden hablar mucho, pero de una manera a veces desorganizada, o pedimos algo que no acabamos de entender a veces lo que quiero. Explícame bien, que saque el fuego, no te gusta, te entiendo. Disminución de la producción verbal y fluidez cuando las tareas requieren planificar y organizar, contar una historia, dar instrucciones, qué fue primero, cuál fue el final, ¿sí? Y no pueden ser específicos y precisos en la selección y uso de las palabras. Bueno, pues en general esto es más o menos lo que les puedo decir. Lo que sí, hay algo que me gusta mucho, que leí de un autor que se apellida Levin, donde habla de Aman Atakan, donde dice que el TDAH es como una orquesta descontrolada. Puede contar los mejores instrumentistas, fíjense bien, son los mejores instrumentistas, los de más talento, pero sin director. Cada músico toca por su cuenta sin prestar atención a la partitura. Bueno, pues muchas gracias. Si hay dudas. A ver, voy a dejar de compartir tu presentación para compartir la pantalla donde tú estás. Verónica Peña tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero comentar sobre algunos casos que se han detectado en secundaria relacionados con la medicación. Algunos psiquiatras recetan pues algunos fármacos y la economía de los padres no siempre les permite la compra del medicamento. Pueden comprar una y
y como son medicamentos controlados, sabemos que el costo es elevado y muchas veces el sector salud pues no tiene la medicación, ¿no? Entonces, hemos visto que los niños pues andan así fluctuantes, ¿no? O están completamente dormidos, soñolientos en clase, y yo creo que, no sé, doctora, más su opinión, a lo mejor es mejor tenerlos sin medicación que traerlos así con tan fluctuantes. Y otra duda ¿es real que puedan presentar mareos, dolor de estómago, dada la medicación? Y bueno, que quieren ir constantemente al baño y demás, o pudiera ser uno de los síntomas del mismo TDAH que se quieren salir constantemente, ¿no? Entonces, no sé qué nos pueda compartir al respecto, por favor. ¿No les contesto? Sí, sí, Clau, y si yo complemento si quieres. Bueno, mire, aquí en el hospital lo que vemos es, hay algunas veces, sobre todo cuando inician con algún medicamento, que sí, a veces las mamás se quejan de que han notado, por ejemplo, hay uno que no recuerdo el nombre, que a veces hay niños que pueden tener varias molestias significativas, ¿no? Entonces ahí sí les pide, bueno, en la nueva cita, pues que pidan una cita, porque hay algunos casos donde suelen no caerles bien, o la cantidad de dosis, o les bajan simplemente mejoran, o hay un cambio de medicamento. Eso nosotros en la terapia pues lo vemos. Entonces, pues lo que les sugiero es que vayan con el doctor, pidan una cita, que le consulten lo que está pasando, ¿sí? Nosotros, eso sí, cuando el niño va bien con el medicamento, sabemos que está tomando, pues podemos trabajar muy bien, pero cuando empezamos a ver si estaba trabajando bien inicialmente, y después vemos, notamos inmediatamente cuando se los quitaron, que eso sí, dependiendo del nivel de hiperactividad que tiene el niño. Entonces, bueno, ¿qué le pasó a este niño? Ahora sí está totalmente cambiado, porque como dice usted, los papás no han encontrado el medicamento o no tienen dinero para comprarlo, pero si lo vemos en algunos casos, no, pues es muy difícil trabajar con él, porque está totalmente desorganizado, ¿no? Pues también les pedimos que se recurran de nuevo con el médico, o a veces aquí dentro del hospital, a veces tenemos grupos de apoyo que son externos, que se pueden pues ayudar a estos papás que tengan, que tomen el medicamento. Cuando las mamás se quejan de cómo ven al niño, que lo ven más dormido, o como les digo, hay algunos que no les cae, pues sí les pido que vayan inmediatamente, que consulten con su médico, porque definitivamente pues no lo está haciendo bien, ya sea porque lo vemos mucho más inquieto o porque lo vemos que se adormila, lo vemos que no se está sintiendo bien. Es lo que hacemos nosotros como psicólogos, canalizarlos inmediatamente con el médico, y que ya sea que les dé otro medicamento cuando no les ha caído bien, o cuando consideramos que a lo mejor puede ser el exceso de la dosis. En fin, como psicólogos sería nuestra labor. No sé si Pau quiera comentarles algo. Sí, gracias, Clau. Pues bueno, sabemos que como tal el metilfenidato, que es el medicamento de elección para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sí puede ser un costo elevado, pero hay también instituciones donde pueden proporcionárselo, y sí es importante porque puede mejorar muchísimo las habilidades y el aprendizaje del niño. Entonces, los efectos adversos sí pueden ser estos que usted comenta: dolor de cabeza, disminución del apetito, y va a depender de cada niño, y dependiendo de esto, pues como bien dice Clau, habrá que hacer una valoración para ver si es necesario cambiarlo. Hay otros medicamentos diferentes al metilfenidato que pueden ayudar, y que probablemente el efecto no sea tan bueno o no lo veamos de forma tan específica como el metilfenidato, pero sí es importante pues valorarlo con su médico y ver si las opciones para los padres cuando el costo o incluso la accesibilidad del medicamento, que a veces también escasea en el mercado, pues se presenta. Entonces, pues lo ideal es que quienes tomen la decisión sean los papás junto con el psiquiatra para
poder valorar y recomendar lo mejor, ¿no? El mejor medicamento es aquel que puede ser sostenido por el familiar también y que además presenta los menos efectos adversos para el menor, entonces, para el niño o la niña. Entonces creo que sí vale la pena platicarlo con el médico y a partir de esto pues tomar las decisiones. No sé si con esto respondimos. ¿Algo más? ¿Algo más? Dice, si hay otra pregunta, nos dice, bueno, hay varias. Dice, ¿cómo afecta el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el espectro autista? Nos pregunta Monse. Bueno, pues ahí ya tienes otra comorbilidad. Ahora, aquí lo más importante es identificar el tipo de autismo que tienes, ¿sí? Como, ¿se acuerdan que hablamos de comorbilidades? Generalmente algún problema viene asociado con otro. Entonces, muchos niños podemos pensar, se dice que los niños con autismo, más que nada, y más que un autismo más, acuérdense que el autismo tiene diferentes rutas, ¿sí? Hay muchos niños que van superando algunas etapas, depende de la capacidad intelectual que tengan. Hay niños que por desgracia, que tengan un retraso mental. Eso a lo mejor en un ingreso de chiquitos no se nota, pero finalmente tienen capacidades intelectuales muy bajas. Entonces ahí hay niños que van a tener el principal es autismo, después pueden tener el TDA, y después capacidad intelectual baja, y después deprimirse. Entonces ahí hay que ver el tipo de comorbilidades que tienen. Ahora, en los niños que van evolucionando y que pueden pasar a tener un trastorno de Asperger, lo que se habla es que tienen capacidad intelectual normal, o más arriba, un poquito baja. Lo que pasa es que se habla que tienen déficit de interés. Sí, a ellos les interesa muy específicamente algo, entonces les cuesta mucho trabajo pasar a otra área donde no. Tienen déficit de interés. Sí, pero como les digo, a mí me importan mucho las comorbilidades que tengan, la capacidad intelectual, ¿sí? El vocabulario, cómo va su lenguaje durante los primeros años. Porque acuérdense si hay niños que llegan a los 6, 7 años y no tienen lenguaje, entonces pues es un problema más grave. El autismo también tiene muchas áreas que habría. No se puede hablar del autismo en general como si fuera algo que todos los niños que tienen van a ser iguales, ¿sí? Pueden ser muy diferentes, ¿sí? Hay niños que definitivamente no van a poder asistir a una escuela regular, ¿sí? Porque además tienen deficiencia mental, ¿sí? Porque tienen otras comorbilidades que hacen que sea mucho más grave su situación. Pero, y sobre todo durante los primeros años, pues hay que ver a ver si están evolucionando y hacia dónde van. Hacia quedarse estáticos en como han estado a los 2, a los 3, o pueden ir cambiando y evolucionando a mejorarse estos aspectos, ¿sí? Excelente, muchas gracias, Clau. También nos preguntan cómo trabajan ustedes con las familias de los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad. Mira, nosotros aquí ahorita tenemos cantidad de escuelas, cantidad de cursos. Yo creo que los iniciales, a mí en especial me gusta mucho el que hace trabajo social, porque informa y hablan precisamente de lo que es el diagnóstico, ¿no? Que te hablan que es el TDA, el TDAH, qué deben hacer los papás, cómo deben ellos de tener, cómo los deben de manejar. Y hablan también, puede entrar el médico y habla de los efectos de las medicinas, qué es lo que es bueno, cómo les va a hacer para que mejore. Puede entrar alguna persona que trabaja con algunos de estos niños en cosas muy específicas. Eso es algo específico sobre el tema. Ahora, lo que es importante es que veamos no solo, tenemos grupos de vida más avanzados que vamos más a profundidad, tratamos el hecho de ser padre, el hecho de ser madre, qué implica esto, y más que hablar del diagnóstico, hablamos de cómo podemos nosotros, desde cómo aceptar el problema que tengan nuestros hijos, independientemente de cuál sea, cuál va a ser el camino que nos toca vivir con ellos, y a veces es muy frecuente analizando las historias de estos padres, ¿no? Que son generalmente bastante difíciles, bastante tortuosas, y cómo el ser padre es un rol. Nosotros no nacimos siendo padres, nosotros somos seres humanos con una serie de necesidades, con una serie de problemáticas, y bueno, cómo nos afecta tener un hijo. ¿Qué es lo que cada quien cree que es ser padre?
Si no sabemos ser padres de niños sanos, que más trabajo les cuesta ser padres de niños con problemas que a lo mejor unos pueden ser gravísimos, ¿no? Como el hecho que se te quede el niño en etapas iniciales de autismo, y más un adulto, ¿verdad? Que tengas que estar controlando, que no salga de la escuela. Desde el duelo que tenemos que manejar con cada etapa de desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? Porque en el fondo siempre seguimos pensando que a lo mejor hay algo que pueda mejorar. En el autismo esto es muy importante. Y en los niños, sobre todo ya cuando vemos adolescentes que ya traen ciertas historias que muy graves, pues lo trabajamos esto con los papás, no tanto manejando lo que es el trastorno, sino viendo nosotros como papás en nuestro rol qué podemos hacer y cómo conservar una parte importante de nuestra vida privada, independientemente de los hijos, ¿no? Independientemente de lo que podemos hacer, porque si nos enfocamos todas nuestras capacidades, nuestro dinero, a tratar de sacar adelante el niño, pues nos vamos a ir al hoyo. Generalmente, una hora ya nuestros papás ya no se casan, ¿no? Y a veces no hay papá. Entonces, ¿cómo hacen las madres? ¿Qué tipo de vida llevan? ¿Cómo las podemos ayudar en estos aspectos? Es un curso mucho más amplio que hablar del problema. Porque TDA, aquí les digo, tenemos, por el diagnóstico, creo que ya es universal, ¿no? Yo también creo que soy TDA, ¿no? Todos tenemos que hacer TDA. Entonces, la práctica muy concreta y muy clara que es medicina, para mi gusto le da trabajo social. Ya después en los diferentes grupos que manejamos, como la escuela de hijos y padres, pues más que nada nos enfocamos en los padres. Y hay padres que se les acercan llorando y les dicen, pues esto no lo quiero, doctora, no lo quiero. Y bueno, las emociones vienen y van. Ahorita no lo queremos, como no, pues nos ocasiona un fuertísimo, ¿eh? Gastos, problemas, en fin, pero las emociones vienen y van. Entonces, a mí me gusta mucho también ese tipo de grupos donde se ayuda emocional, socialmente a los papás y cada quien tiene un espacio donde comunicar todo lo que ellos han vivido, porque generalmente pues son vidas muy trágicas también, por desgracia. ¿Algo más? Sí, nos dicen que sí es fundamental trabajar la parte conductual para generar rutinas y qué tanto ayuda. Yo creo que es básico. Yo encuentro mucha dificultad. Yo me considero una persona desordenada, pero cuando veo a los papás, por ejemplo, tenemos niños de 3 años. Yo estuve manejando un grupo para duelos de niños con autismo. Entonces tenía una mamá con un niño autista, muy autista, porque hay de autismo, es autismo, muy inquieto. Entonces la mamá, el niño, no, estaba muy malito, y la mamá me decía, y viene en un cuartito, yo lo mando, doctora, a que lave el baño, y él me hace caso. Y me le deja sucio, yo le mando con esta señora, no puedo mandar a que solito es un peligro, puede mandar usted solito en el pequeño cuartito al baño. Si el niño no sabe, puede limpiar el baño. Si el niño no sabe, no entiende, no comprende, usted le está pidiendo cosas, que usted tiene que, deja los juguetes, ¿verdad? Pues es que usted tiene que acompañarle. Cuando tenemos niños en edad preescolar, ¿qué tenemos que hacer? Uno los acompaña, uno está con ellos, uno está de la mano, enseñándoles que recoja, enseñándoles, lavándoles nosotros las manitas, dándoles tal vez en la boca y los niños normales. Entonces, estas mamás de repente dicen, bueno, pues quiere vaya y que le hagan esta ayuda. Es un niñito de 3 años con autismo, que no acaba el solito de entender. Uno ve al chiquito y dice, ¿cómo es posible que la mamá quiere que vaya? Que recoja sus juguetes. Señora, usted tiene que enseñar con él junto con el recogido. Usted no puede estarle mandando al niño que lave el baño, que le abra, es que me riega el agua. Eso es que no sabe, usted tiene que enseñarle. Y eso es muy frecuente en las mamás. Entonces, ahí ya no solo las mamás, tienen la mamá que darles toda una instrucción de cómo ellas tienen que enseñar. Ellas, es lo que, el ejemplo que les digo del árbol, ¿no? Que lo están viendo que está trepando al árbol, lo que se va a acercar aquí a la calle donde pasan los carros. Esa señora no le está gritando, vaya por él y baje inmediatamente, el niño se va a caer, o vaya por él. Entonces, ese trabajo es muy importante. Yo, de alguna manera lo hago, no creo que necesariamente conductual, pero creo que la terapia conductual es excelente para organizar a las mamás, porque las mamás a veces piden cosas a los niños, los traen al hospital, de alguna manera pueden tener una idea,
yo creo que les va a caer muy lento en el tiempo todo lo que tendrán que hacer para que puedan atender mejor en la secuencia que tiene que tener un niño de 0, el bebé a los 5 o 6 años, uno tiene que acompañarle, ¿no? Que acompañarle, llevarlo de la mano, enseñarle cómo se lava las manos, enseñarle cómo va a tomar del vaso, no, pues voy a decirle que el niño, si es que va, pues va a romper, o se va a lastimar, ¿no? Se va a quemar en la esquina. Entonces tenemos mucho de ese tipo de situaciones. Había una señora que participaba en el grupo, entonces lo que ella quería es que el niño se quedara internado aquí porque ella no podía atender, porque ya tampoco, si no se va a internar porque no es orfanatorio, ¿no? Pero sí vemos a las mamás, por desgracia, una mayoría, finalmente muy, pues, cero preparadas, ¿no? Porque cada quien actúa como lo trataron a ellos, ¿no? O tratan de actuar en diferencia de lo que lo trataron los padres. Las mamás tienen ya no solo información, no solo digamos información, sino están muy, pues muy aisladas de cómo podrían tratar. Y ya no digamos a un autista, a cualquier otro de los niños, ¿no? Entonces, el trabajo con las mamás es muy, muy, muy importante. Y que comprendan la problemática del niño, ¿sí? Y que también debe ser cuando de ser madres uno se tiene que aprender. Empezamos diciendo, ¿sabes? Yo si le compro un piano, usted va a saber tocar el piano, y tiene que aprender con el tiempo, y a lo mejor se le va a hacer muy difícil, o muy fácil, pero usted tiene que aprender cómo. Y desgraciadamente, pues, las escuelas universitarias que tampoco nos enseñan todo lo que tendríamos que aprender, ¿verdad? Y menos con niños problemas. Claro, muchas ¿Sí? gracias, Clau. Sí, tenemos una mano levantada que es de Mari Carmen. Hola, sí, muchas gracias. Mi duda es, al principio la doctora mencionaba que hay episodios en los niños, ¿no? Donde se comportan más adecuados, siguen instrucciones y hay episodios o momentos en los que no. ¿Qué factores puede determinar esto? ¿Qué es lo que puede desencadenar a que el niño tenga más parte impulsiva o hiperactiva? ¿Y qué puede determinar también que el niño tenga un mayor control? Bueno, miren, yo creo que aquí también depende de la severidad del problema, ¿no? Cuando yo les hablo de ese tipo de niños, ahorita precisamente aquí hay uno, que no se atiende nada más con niños, sino está pasando a un servicio donde lo atienden desde la mañana hasta la tarde, con diferentes tipos de intervenciones. Hoy es un niño que de repente puede estar, bueno, desde que entró, ya es un jovencito, es muy listo. Y por ejemplo, se bajaba los pantalones para enseñarme las cosas. Entonces, que se volvió a subir, y a veces ya no me daba cuenta que estaba haciendo, porque estaba bajando los pantalones, ¿no? Lo han sacado 20 veces, casi todo el año escolar se la pasa en casa, y sí, él pasa así, ¿no? Que de momentos muy difíciles donde la grasa siempre fue por el lado de la mamá y dijo, mire, ya, lo corre todo el salón, agarra, y ya, tomé unos guantes de especiales, y los guantes de escuela que me dieron ahorita para el COVID, hasta que un día sí le dije, ¿sabes qué? Pasas por el salón mío y tomas cosas, y el otro día abriste una bolsita con guantes de látex, y le dije, tú lo rompiste, entonces te voy a cobrar, te voy a hablar a tu mamá y vas a pagar lo que te o sea, si tú tomas las cosas y no tienes por qué estar tomando, pues te va a cobrar, pues, y me da mucha pena, pero te voy a cobrar 85 pesos. Entonces, pasan cantidad de cosas así, ahora de repente sí puede estar más tranquilo, pero de repente tú es demasiado disruptivo, demasiado, y de repente lo encuentras tranquilo, incluso resolviendo bien, pero otras con un grado de dificultad, de veras logra desesperarte, porque hoy le comenté a la mamá misma, le voy a pedir, por favor, que cada vez que venga, está muy bien, pero se espera estar afuera, porque va a haber momentos donde ya si él se desorganiza y lo hace de una forma como graciosa, como haciendo chistes, ¿no? Desde que se baja el pantalón, desde que empieza, si le doy, es muy curioso, pide rompecabezas. Si yo le doy un rompecabezas, por eso sí se puede pasar toda la sesión metidazo y atendiendo los rompecabezas y lo hace muy bien. Y hay cosas que a veces lo hacen muy bien, pero definitivamente tiene unas bajones de la hora de terapia impresionante y en lugar es imposible. Porque entonces los niños empiezan a ser chistosos y trato de poner un compañero con él
también empieza a distraer al rato, a jugar, a patear. Tiene cambios muy bruscos. No necesariamente todos son así, ¿eh? Pero este niño es, ahora tiene una situación familiar seria, con gente con pocos estudios, el papá seguramente ya sabemos que es agresivo, en un momento ya quiere que se saque de la escuela, pero sí es un niño con grandes cambios, y desde cosas que para los otros puede resultar pesadas, se va por los pantalones, empieza a manejar cosas que no son de él, y de repente tiene momentos que puede, si le doy lo que él quiere y le gusta, impresionante, lo hace perfecto, y lo que tiene que ser lo que quiere ser un rompecabezas, alguna actividad que él desee, como entre actividades que son de juego, pero finalmente trabajan procesos cognitivos que le gusta, que puede estar toda la vez. Pero que no podemos poner que está trabajando así. No todos son iguales, ¿eh? Pero sí son niños muy difíciles. Digo, este niño se la pasa en casa, porque generalmente lo mandan a casa. Yo le sugerí otro tipo de escuela, porque también está en una escuela común y corriente, con varios niños. Entonces, aunque puede ser en ocasiones actuar como un niño inteligente y competente, finalmente su conducta no se presta para mantenerlo todo el tiempo en el salón de clases, cambiando maestros. ¿Sí? Pues no todos son iguales, pues sí, yo creo que es un caso extremadamente difícil. Y pobrecito, porque pues, quién sabe en el futuro que va a ser, independientemente de lo que toman la medicina, lo checan continuamente. Pero le digo, no todos. Ahora, yo lo que creo en los salones de clase como maestros es que están muy atareados, tienen demasiado trabajo. Veo por lo que atendemos acá a los niños que ustedes que cada vez tienen menos posibilidades como de meterse con ellos, ¿no? Porque se les vienen las mamás encima. Entonces, la situación está muy difícil, pero yo recuerdo que habrá momentos y podemos, a veces, dependiendo de la cantidad que tengan ustedes de niños problemas en el salón, es bueno que aunque no aprendan tanto, podamos meter alguna actividad. Por ejemplo, yo recuerdo una maestra, ¿no? Con a ver, si veía el grupo y dice, tal vez vamos a cantar una canción, descansen, tengan ponen sus bracitos, inclinen la cabeza y vamos a cantar una canción o una como para dormir, yo me tengo que dar un baño y un para dormir. Entonces los niños tienen un momento en que se relajan y se pueden tranquilizar, ¿sí? Eso creo que depende de la cantidad del grupo, pero creo que sí se puede, ¿no? A veces tratamos de ser muy obsesivas, muy trabajadoras, tratando de llevar los currículos escolares a lo mejor que se pueda. Si vemos que nuestro grupo en general es difícil, nos cuesta trabajo porque los niños son más inquietos, y yo propongo, no les vamos a quitar nada, dándoles una clase más sencilla y poniendo actividades como de relajamiento, de respiración, de crucen sus brazos, que descansen un rato para tranquilizarlos, porque además entre todos empiezan a acelerar, ¿no? Y creo que me imagino que al rato el grupo sí es insoportable, pero poner alguna actividad o vamos a cantar algo o vamos a contar un cuento, eso es lo que me decía de otros maestros, creo que ellos son legionarios, que al entrar al grupo que venían todos los muchachitos, era una escuela de puros hombres, todos inquietos, les contaban un cuento, y bueno, ya contaron un cuento, pongan atención a esto y que les vea eso. Eran momentos también de captar. Tenemos un problema, yo creo que se ha generalizado mucho, de déficit de atención, yo ya no sé si dentro de lo patológico o dentro de lo normal, estamos muy dispersos. Entonces, si le tratamos de bajar un poquito a todo lo que teníamos que enseñar, pues obligatorio, meter introducción, actividades de este tipo, ¿no? Platicarles un cuento, hacerlos que hagan ejercicio de respiración, no como castigo, que cuando vemos que el grupo ya está agitado, que está cansado, que están empezando a dar lata, ¿sí? Esto puede ser algo que ayude tanto a los más inquietos como a los otros, ¿sí? Que los grupos empiecen a alterar, ¿sí? En vez de que los tengamos, y ya finalmente pues ya verán situaciones más difíciles, porque pues el niño probablemente lo tengan que mandar. Sé que en algunas escuelas hay algunas maestras o que no son maestras para que den alguna actividad o meter alguna otra actividad, ¿no? Como no tenerlos que sacar fuera, sino que dentro de él mismo, dentro del salón, hagan una actividad que les pueda gustar a todos, aunque a lo mejor no esté dentro del currículo,
pero es una manera para lograr que los niños atiendan, que los niños puedan estar más interesados y hacer un vínculo afectivo con los maestros que les tocan. Sé que esto es difícil, pero a veces creo que no les vamos a poder, no sé qué porcentaje de los niños que ustedes tengan en el salón puedan captar todo muy bien lo que ustedes les ven y que se lleven toda esa información. Yo lo que sí les digo a ellos es que es muy importante y básico lectura, porque la lectura nos va a permitir, aunque no salgamos, aunque no viajemos, conocer el mundo, conocer cantidad de cosas, hacernos universales. La lectura es fundamental, es una herramienta que puede ser desde como un martillo corto para que escribamos un mensaje apenas, o como para que descubramos en estas lecturas otras cosas que pueden ser maravillosas. La lectura creo que es fundamental desde leer el slang, ¿sí? Y aspectos básicos del cálculo. Y después, si ya con esto la pueden hacer, realmente muchos de veras van a sufrir en las escuelas y ustedes como maestra, pues pobrecitas, y las poco ayuda que hay en las escuelas, porque ya no existen definitivamente los ISAES completos como estaban hace muchos años, ¿no? Tenían una psicóloga, tenían una terapeuta de aprendizaje, en fin, entonces ahora lo que ves que ya no existe. Entonces mantener a cada vez más cantidad de niños dentro de un salón, pues también es más difícil durante cuántas horas de trabajo. Yo creo que hay muchos que no sean TDA, pues al rato ya se empiezan a infectar, ¿no? Y entonces, bajemos, si están en secundaria, todavía una maestra, las de primaria podrían entonces más fácil, pero ustedes pues tienen maestros con diferentes características y muchos de ellos muy dedicados a que tienen que aprender lo que gusta la materia. Yo le bajaría un poco a la importancia de la materia para que el grupo pudiera en un momento dado tener momentos de descanso, de relajación, que sería algo bueno para los niños, y sobre todo las cantidades de niños que ustedes manejan en la escuela. Claro. Pues muchas gracias, Clau. Sé que hay algunas otras dudas, vamos a irlas resolviendo a lo largo de las siguientes telementorías. Vamos a pasarlas también a la ponente para que ella pueda hacernos